Ahora, ¿cómo vamos a saber que a un paciente le está dando neumonía? Es decir, ¿qué vamos a encontrar en nuestros pacientes? Los tres eh, signos principales son, en el 85% de pacientes con neumonía, fiebre. Siempre que hay infección hay fiebre, obviamente. Tos productiva, en donde se saca como flema, moco y dolor del pecho. Un gran porcentaje lo tienen y estos son los llamados, nuevamente el reloj, los síntomas pulmonares y son propios del pulmón y que son por las reacciones del sistema inmune del pulmón. Además, vamos a tener algunos pacientes datos extrapulmonares y estos datos extrapulmonares a veces nos sugieren otro tipo de bacterias, otro tipo de patologías y nos deben de tener muy pendientes porque los pacientes que tienen patología extrapulmonar normalmente son pacientes ya mayores y normalmente tienen una evolución diferente a la que esperaríamos en un paciente normal con neumonía. Entonces, ¿cuáles son estos datos de una neumonía atípica? Son fatiga, confusión mental, dolores de cabeza, muscular, articular y en oídos. Y un dato muy llamativo, muy significativo, es la tos con sangre. Esta tos con sangre nos puede hablar o de una neumonía ya muy avanzada, que ya está destruyendo el tejido pulmonar, o específicamente de una tuberculosis. ¿Y qué es lo que causa todos estos signos y síntomas? Básicamente, en el pulmón normal entra el aire hasta el último rincón del pulmón, que es el alvéolo, es la unidad funcional del pulmón. Ahí está el virus. Entonces, en el caso de la neumonía, las bacterias y los virus empiezan a conquistar el alvéolo, empiezan a reproducirse, el cuerpo para defenderse empieza a producir moco, líquido, secreciones, inflamación, y eso hace que no permita que el oxígeno pase a hacer el intercambio de gases adecuados y entonces ahí empiezan los problemas. Como manera de limpiar todo este líquido que se está produciendo y sacar las bacterias, el pulmón genera tos productiva. Y por respuesta inmune ya pasan unas moléculas llamadas citocinas a la sangre y es por eso se produce fiebre, tos productiva, dolor en el pecho, fatiga, confusión mental, dolor de cabeza, de oídos, etc. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se diagnostica, cómo se le va a diagnosticar a un familiar, a un paciente con neumonía? Evidentemente esto lo tiene que hacer un médico. Un médico va a revisar el paciente y va a determinar qué partes del pulmón están llenas de líquido a través de escuchar los pulmones, explorar, hacer percusión, etc. Y va a escuchar estertores, que así se llaman cuando se escuchan ciertos ruidos como truenos, como tronidos en los pulmones. Y además se va a requerir un estudio imagenológico, o sea, una radiografía del paciente en donde se ve una parte del pulmón que está llena de agua en vez de lo normal que es estar lleno de aire. Ya aquí se puede determinar que este paciente tiene neumonía o un infiltrado neumónico y empezar con el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, como es una enfermedad tan severa y tan importante, es la prevención. Prevención. Lo más importante es la prevención y como ya lo dije, sobre todo en epidemia y en pandemia, pues hay que hacer la vacunación. Lo primero es tener todas las vacunas al día, ya sean los niños pequeños, la tosferina, etcétera, y también los adultos jóvenes y los adultos mayores. Todos necesitan tener las vacunas al día porque esto disminuye de manera muy importante el riesgo de desarrollar neumonía. Ahora, específicamente, ¿qué vacunas son las que van a prevenir a la neumonía? Las dos más importantes van a ser la del neumococo y la de la influenza. En la de neumococo hay dos, una que cubre contra 13 serotipos de la bacteria, 13 cepas, y otra contra 23. En general se pueden poner cualquiera de las dos son muy buenas para prevenir las neumonías. Con la diferencia de que la de 13 serotipos se pone de las 6 semanas a los 5 años y a los pacientes mayores de 50 años. Mientras que la del serotipo de 23 serotipos, perdón, se pone a mayores de 2 años y a mayores de 50 años. Y aquí algo muy importante de este neumococo, de la bacteria neumococo, es que la inmunidad contra el neumococo no es tan fuerte. Entonces no previene todas las neumonías. Entonces mucha gente dice, bueno, es que me puse la vacuna, pero aún así me dio neumonía. Pues sucede.
pero es muy importante que a pesar de que no previene toda la neumonía, previene casi un 100% las infecciones extrapulmonares de esta bacteria. Entonces, lo normal era que llegara al pulmón esta bacteria y ahí pasara al cerebro, por ejemplo. Entonces el paciente terminaba con meningitis y después neumonía, porque la meningitis por neumococo es muy difícil de tratar. Y con el uso de estas vacunas casi ha desaparecido, al menos se tiene ahí ese problemita. Entonces lo que está haciendo esta vacuna, lo que están haciendo estas vacunas principalmente, es que este neumococo que llega al pulmón y que a veces causa neumonía, infecte otras partes del cuerpo. Entonces, además, en estos rangos de edad, continúo en el siguiente video.